Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de contaros uno de los proyectos más relevantes que hemos hecho. Hemos hecho un montón de proyectos de IA. Yo soy Arturo Guerrero, me he dedicado los últimos años a proyectos de innovación en torno al mundo de cloud, de la transformación digital, de la inteligencia artificial, por supuesto. Y hay un proyecto que tiene algo de especial. Y es que cuando lo cuento, pues la gente deja un momento el móvil porque dice, ¿qué ha pasado? ¿Por qué va a hablar este hombre de fútbol, no? Entonces, esta es mi primera diapositiva. Fíjate tú cómo empiezo, ¿no? Y es que el Sevilla Fútbol Club es heptacampeón de la Europa League, uno de los clubes con más señorío en Europa, pero no vengo a hablar de los títulos deportivos, por supuesto. Vengo a hablar de que tiene algo diferencial. Y es que aquí en una entrevista a Ramón Rodríguez Monchi, en 2019, en el Confidencial, antes del proyecto, antes del boom de la IA generativa, él decía que obviar el Big Data era ya anacrónico. ¿Para qué? ¿Para qué utiliza el Sevilla Fútbol Club? ¿O por qué piensa el Sevilla Fútbol Club que habla de datos el Sevilla Fútbol Club? ¿Qué datos puede tener un club de fútbol? Pues principalmente para descubrimiento de futuras estrellas. Hay muchas más cosas. Por ejemplo, para el desarrollo de la cantera, la previsión de lesiones, para la gestión de patrocinios. Pero desde luego lo más interesante, y además lo que aplica no solamente a clubes de fútbol, sino a cualquier empresa en su departamento de recursos humanos, sin duda es descubrir el talento y los futbolistas en un momento en el que no son tan conocidos. Uno de los ejemplos es Daniel Alves, uno de los mejores laterales derechos de la historia del fútbol, fichado por el Sevilla Fútbol Club por 800.000 euros. Cuando hicimos el proyecto, me contaban cómo fue este fichaje. Y me dijeron, mandamos a un scout a un campeonato sub-19 en Brasil. En ese momento había 3 scouts solamente. Hoy en día, en ese mismo campeonato hay cientos de scouts, retransmisión en directo en múltiples plataformas, Twitter, todo tipo de redes sociales. Es imposible llegar antes que el resto. Y el poderío económico del Sevilla Fútbol Club no es el mismo que el de los grandes equipos de Europa, especialmente de la Premier. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso para poder descubrir a los futuros talentos? Bueno, el anterior director deportivo del Sevilla Fútbol Club, Víctor Horta, decía, fíjate, nunca vamos a fichar a un jugador solamente con los datos. Eso no funciona. Pero tampoco lo vamos a hacer sin ellos. A ver, vamos a intentar explicar esto. ¿En qué consiste? ¿Qué hicimos en IBM? Bueno, IBM, pues nosotros nos presentamos allí, en las oficinas del Sevilla Fútbol Club, con una premisa muy interesante. Y es, llevamos años desarrollando un equipo de IA con varios doctores en ciencia de datos, en matemáticas, en informática, y tenemos algo que no tiene el resto, y es que tenemos una fuente de datos increíblemente grande, pero inabordable. Vamos a intentar desgranar esto y os voy a explicar cómo hicimos el paso a paso del proyecto. Bueno, esta es la metodología habitual, no vengo a contar cómo trabajamos, pero bueno, sí por indicaros cómo empezó el proyecto. Habitualmente cuando un cliente, una empresa, un organismo público se dirige a nosotros, tratamos de empezar construyendo algo rápido. Empezamos con una fase de ideación, que en el caso del Sevilla pues, fue lo más divertido, ¿no? Ventana de fichajes, cómo observamos a los futbolistas, qué características son más interesantes, qué fuentes de datos tenemos. Preparamos los entornos en el cloud de IBM, por supuesto, y empezamos a hacer desarrollo de varios sprints semanales en los que todos los viernes le entregábamos algún pequeño resultado. Claro, al principio eso era un desastre, pero poco a poco pues fue cogiendo forma. Esto es una forma de que al final el cliente vaya viendo el desarrollo del proyecto y en solamente unas cuantas semanas pues tener algo relativamente preparado para incluirlo o lanzarlo a producción. Estas son algunas de las fotos que hicimos allí in situ, intentando entender quién es quién, cómo funciona la dirección deportiva. Esto es lo primero de todo. Cuando alguien habla en la primera reunión de tecnología, algo va mal. Lo primero es entender, primero, cómo funciona esta empresa que se llama Sevilla Fútbol Club, ¿no? Cómo funciona concretamente el área de datos, el área de I+D, el área de dirección deportiva, etcétera. Y claro, lo que nos dimos cuenta, que esto es muy sencillo de entender y lo tiene cualquier empresa, es que hay dos tipos de datos. El dato cuantitativo, por ejemplo, Sergio Ramos, en aquel momento jugador del Sevilla Fútbol Club, tiene un éxito en el duelo aéreo. Digo en aquel momento porque os voy a contar ahora que los datos que vamos a utilizar y que voy a enseñar, lo voy a hacer una demostración, no son datos recientes, porque precisamente para poder enseñarlos son datos que ya tienen, de hecho, empezamos con datos antiguos, ¿vale? De hace un par de años. Entonces, eso es lo que puedo enseñar. Sergio Ramos, éxito en el duelo aéreo 53 y pico por ciento. Eso es un dato cuantitativo obtenible fácilmente comprando una de las múltiples APIs que hay en el mundo del fútbol para obtener ese tipo de información. Ahora, aquí viene lo interesante, el dato cualitativo. Sergio Ramos es un líder
su presencia en el campo irradia liderazgo y genera algo en los futbolistas que juegan con él. Me acuerdo de Quique Salas, uno de los centrales de la cantera, diciendo, cuando yo juego con Sergio, yo juego mejor, porque es un líder en el campo. ¿Cómo se expresa eso en un número? Es muy difícil. Entonces, la mezcla del dato cuantitativo y cualitativo es lo que necesitaban aplicar al reclutamiento de fichajes. Era muy sencillo hacer todo tipo de predicciones de machine learning, etcétera, con dato cuantitativo, pero no era tan fácil utilizar el dato cualitativo, que es principalmente texto no estructurado. ¿Cómo son estos informes? Pues tienen este estilo. Vincenzo Grifo, para los futboleros, jugó la final de la Europa League hace poco en el Friburgo. Eh, como os digo, son datos antiguos, no de la temporada en ese momento. 2023 tuvo un informe de un señor que se llama Fermín Galeote, en el que dice, bueno, es un jugador que desde el pitido inicial muestra destreza técnica, visión táctica. Cosas interesantes como, por ejemplo, que se destacó por su inteligencia táctica al tomar decisiones precisas. Bueno, pues eso son cosas que es difícilmente valorable en un número. Este es el tipo de información que querían utilizar y no era un informe, sino que eran más de 200.000 informes. Claro, la forma de trabajar con esto puede ser, bueno, cuando yo busco a un futbolista como este Vincenzo, voy a buscar todos sus informes, voy a leerlo y voy a hacerme una idea de este jugador. Pero ¿qué pasa cuando quiero buscar un lateral derecho que suba la banda y que ponga buenos centros? ¿Cómo lo busco? Empiezo a buscar por todos los informes, lo leo. Claro, esto era un trabajo muy habitual. Cada vez que un jugador es tocado por otro club, la dirección deportiva inmediatamente se pone manos a la obra para intentar buscar sustitutos, por lo que pueda pasar. Pero claro, es un trabajo de horas. Lo que querían era que esto pudiera ser en minutos. Vamos a ver qué hicimos. Primero de todo, ¿qué quiere el usuario? El usuario normalmente es la dirección deportiva, la gente encargada del reclutamiento y fichaje de futbolistas. Lo primero que quieren es describir con lenguaje natural, esto es, sin ningún tipo de código de nada, con palabras normales y jerga futbolística, el tipo de futbolista que quiero. Eso es lo primero. Por ejemplo, delantero tanque. Aquí en la sala seguro que hay algunos futboleros que saben lo que es un delantero tanque. Para los que no, pues es un jugador. Claro, delantero tanque suena raro, ¿verdad? Jugador fuerte, alto, cuando recibe un balón de espaldas no hay quien le pueda. Eso es un delantero tanque. Claro, lo primero que tiene que hacer la inteligencia artificial es extraer ciertas entidades, por ejemplo, delantero, la posición, ya está claro. Enriquecer este pequeño prompt del usuario, por ejemplo, con la definición de delantero tanque, para que la inteligencia artificial sea capaz de hacer un análisis de esta información, enriquecerlo, vectorizar la información, que no quiere decir otra cosa de convertir el texto en números. Los ordenadores son muy buenos comparando números, no tan buenos comparando texto. Entonces, vectorizar esta información ya enriquecida, compararla con todos los informes de los futbolistas, hemos dicho más de 200.000, que a su vez también han sido vectorizados, y aquel que encuentre la mayor similitud entre el prompt del usuario enriquecido y el informe o los informes del futbolista, listarlos en una herramienta fácil de usar por personas que no son de perfil técnico. Entonces puedan encontrar un resumen de los informes, agregados, etcétera, etcétera. Esto tiene esta pinta desde el punto de vista de la estructura de la arquitectura de la solución, que no vamos a entrar tampoco en definirla, en IBM Cloud, el cloud de IBM, con la solución de Watson X y con los modelos abiertos de Llama, que son los modelos de Meta. Y aquí está el resultado. Voy a hacer una pequeña demostración. ¿Cómo funciona esto? Bueno, esto le llamaron Scout Advisor y tiene este aspecto. Querían que fuera muy sencillo, que fuera una caja de texto, digamos decir, al estilo de un buscador, y que uno pudiera escribir, por ejemplo, extremo con desparpajo y buen centro. Claro, lo de extremo con desparpajo, buen centro todavía lo podemos entender, pero claro, ¿qué es el centro? ¿Y qué es desparpajo en el mundo del fútbol, no? Bueno, pues esto te da directamente, obviamente los pasos intermedios son transparentes para el usuario, y te da un listado con los futbolistas que pueden ser interesantes. Por ejemplo, Rich Sudoan, abrimos rápidamente los informes más similares y dice, es un destacado extremo derecho, correcto, destacado por la capacidad de poner el balón en la cabeza de sus compañeros, que eso es una cosa un poco cursi que tiene la jerga del fútbol, que se habla así, ¿no? Por ejemplo, se habla de acariciar el balón y cosas así, ¿no? El mundo del fútbol tiene todo tipo de delicadezas del lenguaje, ¿no? Entonces, ha sido capaz de entender que poner el balón en la cabeza de sus compañeros es lo mismo que tener buen centro. Y así con el resto de características, ¿no? Su precisa técnica con el balón le permite tener descaro, que es muy equivalente a lo que hablábamos antes, ¿no? Puedo obtener un resumen, otra de las capacidades típicas de la IA generativa, agregar un montón de texto y hacer un pequeño resumen.
Y luego el resto, pues combinarlo con la información cuantitativa que hemos dicho que ya tenía el Sevilla Fútbol Club y que es tan interesante, por ejemplo, pues las métricas de despejes, de tiros, de goles, etcétera, ¿no? Se puede acceder, obviamente, a un listado más profundo de todos los últimos informes de seguimiento, algún vídeo, etcétera. Pero la capacidad realmente clave de la inteligencia artificial es, primero, entender el texto, el lenguaje natural. Es decir, la misma jerga que el scout, que habla en lenguaje fútbol, esa misma jerga que la puede utilizar. Segundo, hacer resúmenes, enriquecer los prompts, establecer similitud entre todos los informes de futbolistas y la búsqueda precisa del scout en ese momento. Y con eso, pues, dar una solución al problema de cómo utilizar 300.000 300.000 informes para el reclutamiento de jugadores. El director de los Scouts, Emilio de Dios, que tuve el gusto de conocerle, dijo, Scout Advisor es pasar de la vela a la electricidad. Porque, y explicaba, porque yo tardaba horas o incluso días, claro, pídele, prepárame un informe con los mejores laterales derechos según ciertas características. Eso es un trabajo de días. Sin embargo, si puedes hacer una búsqueda y directamente tener un resumen, pues es un trabajo de minutos. Alguno estará pensando, esto es Moneyball. ¿Han visto la película? Moneyball consistía, es una película protagonizada por Brad Pitt, en el que los Oakland Athletics fueron capaces de hacer la mayor racha de victorias en la Liga de Béisbol Americana. 20 partidos seguidos ganados. Eso no lo había hecho nunca nadie en la historia. Se clasificaron para el playoff, etc. En esta película, lo que sucedía, y tiene que ver con la charla anterior sobre el trabajo y sobre el impacto de la inteligencia artificial con las personas, había una discusión casi de índole moral sobre que la inteligencia artificial o un poco en ese momento más la matemática, la algoritmia, pudiera sustituir el trabajo de los scouts. Es decir, la ciencia o la tecnología sustituyendo a las personas. Ese no es el caso en el que estamos hablando, como ya han entendido seguro, porque ¿de qué se nutre el proyecto de Scout Advisor? Del trabajo de los scouts. Es decir, no se trata de sustituir. Me lo preguntaron hice varias. Bueno, esto lo he presentado en varias entrevistas en televisión, me daré ese día a contarlo. Ha sido un proyecto que me ha permitido dar la vuelta al mundo. Y en todas ellas me dicen, entonces la IA ha sustituido a los scouts. No, todo lo contrario. El ojeador, el scout, no es que tenga sentido todavía, es que es la fuente de datos de la que se nutre este proyecto, que permite ir más rápido, hacer los resúmenes, no perder tiempo en tareas de estar leyendo un informe tras otro, sino que inmediatamente accedas a los más relevantes. Por eso, no es la misma conversación de Moneyball, es justamente lo contrario. Impacto en los medios, pues me decía el equipo de comunicaciones que después del Quantum, que sabéis que en IBM ahora mismo hay una gran apuesta por Quantum y realmente creemos que es una tecnología que va a ser la próxima de la que hablemos en uno de estos eventos dentro de muy poco tiempo, es el segundo proyecto con más impacto en medios en los últimos 10 años. Un proyecto pues, que ha llamado la atención por ser muy fácil de entender, porque a la gente le gusta el fútbol, porque el fútbol es pasión y porque se entiende fácilmente cómo la inteligencia artificial, los modelos de lenguaje y toda esta tecnología que en los últimos años han ido evolucionando, pero no era tan fácil comprenderla y ver su potencial, pues bueno, de esta manera podemos ver como un caso práctico para meterlo en un proceso de negocio, en este caso en el reclutamiento de futbolistas. Al estar ligados a la tecnología de Meta, también Meta lo hizo caso de éxito, publicándolo en el blog, y el Sevilla Fútbol Club ha entrado, de hecho, en la AI Alliance, una alianza de instituciones como Stanford, IBM, Meta y otras tantas, siendo la única institución deportiva, una alianza para instituciones que pretenden hacer una IA responsable, segura, abierta y ética. Así que bueno, el impacto económico estimado es de bastantes más millones de euros solamente por la repercusión y por la presencia en medios, dado que al final un club de fútbol pues también necesita estar a la vanguardia, tener presencia, pero sobre todo acordaos de lo que decía al principio. ¿Cómo puede un club relativamente modesto como el Sevilla fichar al próximo Dani Alves? Desde luego estando en los campos de fútbol de Brasil ya no. Tal vez con los datos sea el diferenciador para hacer que estos clubes pues, puedan resurgir y competir con los más grandes. Así que nada, espero que les haya parecido interesante y ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias, Arturo.